La semana pasada, cuando recibimos las ofrendas y los diezmos de la iglesia, cuando me dieron el informe de lo que se había recogido, yo dije, en la torre, ¿qué vamos a hacer? Y todas las semanas habían sido muy bajas en los ingresos, y yo personalmente trato de ser fiel con mi diezmo y con mi ofrenda y con mis compromisos con Dios. Y entonces no sabía y no podía encontrar dónde estaba el problema. Y entré en un tiempo de búsqueda de Dios, de ayuno, de búsqueda de su reino. Y Dios me habló por medio de mi hijo Roberto. Porque una mañana, cuando nos levantamos y nos disponíamos para trabajar, él fue a verme y me dijo, mira papá, fíjate que tuve un sueño muy feo. Y le dije, a ver, cuéntamelo. Yo la noche anterior le había dicho, Señor, yo necesito que tú me hables porque yo no sé qué hacer. Yo necesito que tú me digas la estrategia, qué hacer y cómo hacerlo. Algo está pasando, Señor. Si soy yo, tú dime, hijo, tú estás mal. Si es la iglesia, bueno, tú me vas a decir, es la iglesia. ¿Qué está pasando? Y entonces ya en la mañana se acerca mi hijo y me dice, fíjate papá que este es el sueño. Resulta que yo vi un demonio encapuchado que subía una loma y bajaba la loma y entraba a una cueva. Y en esa cueva estaba Satanás. Y Satanás le estaba pidiendo cuentas a ese demonio y le decía que siguiera haciendo mal a la iglesia, a Restauración. Y entonces el diablo le dice, el demonio le dice, es que ellos están ayunando más. Y el diablo le dije, tú ayuna más. Entonces entendí y comprendí que el demonio está queriendo impedir las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y esto es normal en la vida del cristiano, la oposición del diablo, es normal. Pero hay grados de oposición y él se está oponiendo más porque algunos de ustedes se están desanimando y están creyendo que Dios no los quiere, no los ama, no los escucha, pero no es cierto. Lo que pasa es que la oposición del diablo es tan fuerte que les ha hecho creer que Dios no quiere oír o no quiere solventar sus necesidades en bendición. Pero Dios lo está haciendo. Lo que pasa es que hay una oposición espiritual más grande que antes. Y Dios nos está mandando en este tiempo a tomar una posición estratégica de dominio en este territorio. En el territorio que Dios nos dio, Dios nos está llamando a conquistar el territorio. Estábamos en una posición de defensa. El diablo no puede con nosotros, pero ahora Dios nos manda a una actitud más agresiva contra él y nos está mandando a una guerra espiritual contra el demonio. Lo malo que nos ha pasado no viene de Dios, viene de Satanás. Y si algo bueno tenemos es por la misericordia y la gracia de Jesucristo. Entonces, tenemos que modificar nuestra actitud y nuestra estrategia como iglesia y necesitamos entrar a la guerra espiritual y necesitamos tener 5 condiciones para entrar a la guerra espiritual. Yo creo personalmente que si no tenemos estas 5 características, no podemos hacer la guerra. Bueno, sí la podemos hacer, pero vamos a perder. Y oiga, cuando tenemos a Jesucristo nuestro Señor con nosotros, cualquier cosa que emprendamos en su nombre, vamos a ganar. Pero tenemos que tener estas 5 actitudes para la guerra espiritual, para poder pensar o para poder entender la guerra espiritual. Ya no se puede encubrir
el hecho de que Dios nos está mandando a hacer la guerra. Vea una cosa, sin que usted le busque 3 pies al gato, el diablo anda sobre usted. Ahora Dios nos está mandando a ponernos al frente, porque Dios va a derramar grandes bendiciones sobre la iglesia, y estoy hablando de personas. La primera consideración es que usted y yo debemos de proponernos ser santos. Y para ser santos necesitamos ser sanados de nuestra alma. Hace poco estaba yo hablando con un hermano que nos invitaron a unas conferencias, y el hermano estaba hablando de sanidad, el conferencista, pero cuando yo oí los cassettes, oí dentro del ambiente de los cassettes, percibí en el ambiente un ambiente de pecado. Y yo le dije a mi esposa, oye, yo veo que esas conferencias estuvieron buenas y enseñaron, pero había un ambiente de pecado, porque probablemente el predicador no estaba buscando el rostro de Dios como debe de buscarse. Entonces, cuando ese predicador habla de algo que no está sanado, va a haber ese ambiente de pecado a su alrededor. Por eso tenga mucho cuidado a dónde va y a quién oye. Porque hay un ambiente de pecado a nuestro alrededor, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Esto lo vamos a entender hoy. Así que lo que nosotros necesitamos es sanidad de nuestra alma, para que nuestro corazón no tenga tinieblas. Porque donde hay tinieblas, ahí está Satanás. Eso dice la Biblia. Si tú tienes una vida más o menos santa, entonces tú tienes áreas de tinieblas que utiliza el diablo para destruirte. Por eso el cristiano no puede vivir por promedios. Soy más o menos bueno. No puedes decir soy más o menos salvo, como decía ayer Carlos. O eres salvo o no eres salvo, pero no puedes ser más o menos salvo. Tienes que ser 100% santo. Por eso es tan importante que para que podamos entrar a este nuevo nivel de guerra espiritual, y es más, por donde el diablo los está atacando, es por sus áreas débiles de pecado, porque es tinieblas, y donde hay tinieblas ahí se mueve el diablo, y por eso nos roba las bendiciones. Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué va a poder matar, hurtar y destruir si estoy lleno del Señor? Porque probablemente usted o yo tenemos tinieblas, tenemos una parte de nuestra vida oscura, secreta, con pecado, en donde el demonio entonces se mueve y nos trata de arrebatar todas las bendiciones que Dios ha determinado para nosotros. Por eso tenemos que ser santos, es la primera condición. Santos para ser sanos. La sanidad no se puede concebir sin sanidad. No es posible ser santos teniendo lastimaduras en nuestra alma, y por eso venimos los domingos y los miércoles y los seminarios, para que Dios nos hable, para ser sanados de lo que no ha podido ser sanado a través de nuestra vida. La segunda cosa, para poder hacer una guerra espiritual, es dejar de ser ignorantes respecto a lo que dice la palabra de Dios de la guerra espiritual. No he visto tantos errores en una persona, mas cuando dice que es guerrera o guerrero en la guerra espiritual, y no deja de ser una oveja perdida por ignorancia. Recuerde, hermano,
que cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos como ovejas, perdidas y lastimadas. Y si no estamos en la condición de guerreros, una oveja no puede ser guerrero. Hay una transformación. Y la transformación se quita cuando conocemos la palabra de Dios como el instrumento de vida. Porque la guerra espiritual, lo que lo cubre, el ambiente que lo protege, el ambiente que le da victoria, es el conocimiento y la vivencia de la palabra de Dios. No se puede hablar de la palabra sin vivir la palabra. Eso es ignorancia. Porque la ignorancia no es conocer mucha, es decir, conocer mucha Biblia y dice, ya no soy ignorante. No, eres ignorante si no vives lo que conoces. Eso es ser ignorante. No es como la ignorancia del mundo. No conoces nada del mundo, agarras un libro, lo lees y ya no eres un ignorante. La ignorancia a la que se refiere Dios es la de que tú conoces de cosas de la palabra de Dios y vives las cosas de la palabra de Dios. Entonces ya no eres ignorante. Lo que atrofia la bendición en la guerra espiritual, lo que atasca tu trabajo de victoria contra Satanás, es la ignorancia. El que sabes que no debes hacer cosas y tú las sabes. Dice Santiago, el conocer lo bueno y no hacerlo te es pecado. Y muchos de nosotros nos mantenemos mucho tiempo en pecado porque no hemos quitado la ignorancia, no estamos viviendo lo que decimos que sabemos de Dios. La tercera cosa que necesitamos hacer para la guerra espiritual es el saber quién es Dios. Porque muchas veces nosotros no tenemos la idea de la misericordia, del amor, de la gracia, de la autoridad, del amor, de la fidelidad de Dios. Y cuando viene el diablo a acusarnos, en lugar de reprenderlo en el nombre de Jesús, nosotros salimos con la cola entre las patas, como dicen, porque le creemos a la acusación del diablo, cuando Dios ya nos ha limpiado, nos ha perdonado, ha tenido misericordia de nosotros y somos sus hijos amados en los que Él se complace. No puede hacer la guerra alguien que no sabe que es hijo de Dios. No puede. Necesitamos saber nuestra posición de hijos, no la posición de cualquier ser humano, creación de Dios. No, este es hijo de Dios y conoce su relación con Dios y conoce sus derechos y conoce el respaldo que tiene de parte de Dios. Porque Jesús despojó a principados y potestades y dominios. Los despojó porque dice el libro de Colosenses que Jesús triunfó sobre principados, potestades. Y el triunfo es la suma de las victorias. Entonces, todas las victorias las tiene Jesús. Y luego Él viene y te dice en Lucas 10, 19, te doy autoridad. ¿De qué? Oye, serpientes y escorpiones, dice la Escritura. Todo eso lo vamos a ver en su tiempo. Pero ahorita estoy generalizando porque muchas veces no sabemos lo importante que somos para nuestro Santo Señor Jesucristo. Solamente de pensar que Él vino a la cruz del Calvario por usted y por mí en forma personal y que entregó su cuerpo y su sangre por amor a nosotros. Hermanos, es que Él nos quiere mucho. Somos tan amados, somos tan respetados, somos tan fortalecidos por su divino Espíritu Santo que está manifestándose de diferentes maneras sobre nosotros, que lastimamos el corazón de Dios cuando el diablo nos viene a decir cosas y nosotros nos las creemos y le creemos más al diablo que a Jesús. Esa es la tercera cosa, conocer a Dios. La cuarta está relacionada con la tercera, la autoridad que yo tengo como hijo de Dios.
La autoridad que el Espíritu Santo me ha delegado cuando soy sano, cuando soy santo. Cuando quito la ignorancia y conozco a mi Dios, entonces, hermano, yo me convierto en una autoridad espiritual. Si tengo sanidad, voy a tener santidad. Si tengo las dos cosas, voy a poder cumplir la palabra. Cumpliendo la palabra estoy quitando la ignorancia. Quitando la ignorancia estoy conociendo a Dios. Y porque conozco a Dios, le digo a Satanás, sal fuera en el nombre de Jesús, y el diablo se va. Con autoridad. No por gritar, perdón porque se me fue. Pero no por gritar. Tú puedes hablar quedito y le puedes decir al diablo, vete ahora en el nombre de Jesús. Y el diablo sale volando. Porque tú eres un embajador del reino de Dios. Tienes autoridad. El problema es que cuando quieres ejercer autoridad y no la tienes por el pecado, y le dices al diablo, vete, y dice, no me voy. ¿Y cómo te llamas? Pero no me voy. Y a ver, y no me voy. Y tú te cansas y te vas y el diablo se queda. Porque no hay autoridad. Hablar de Jesús es hablar con la unción del Espíritu Santo. Y solamente si tienes unción, es como tienes autoridad. Entonces, cuando eres hijo, tienes la autoridad del Padre en unción. Tu palabra no es tu palabra, es la palabra del cielo a través de ti, y tú eres un instrumento para la gloria del Rey. Y entonces el diablo no ve a Juan, o a Coca, o a Luis, o a cualquiera de nosotros, sino dice, ahí está Jesús. Porque somos como Dios nos creó, a su imagen y semejanza. Lo que Dios quiere es que este misterio de Génesis, de ser a su imagen, se refleje en nuestra vida natural. Ese poder y esa autoridad de Jesús. Cuando Jesús hizo a Adán, lo hizo con ese principio de autoridad y potestad sobre todas las cosas. Porque somos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando el diablo te ve, está viendo a una extensión de Dios. Y entonces el diablo se va de tu vida. Pero necesitamos conocer a la autoridad. Y la última cosa que tenemos que saber es la esfera en la que se mueve el diablo y sus huestes. Pero esto es un error tremendo de la iglesia. Le interesa mucho conocer el movimiento del diablo y sus huestes, pero no vive las otras 4 condiciones. Y yo he visto gente que conoce mucho del diablo, pero no conoce a su Dios. Por eso el diablo los hace pedazos. Porque tú, para conocer las artimañas del diablo, necesitas ser santo. Porque si vas a conocer las artimañas es para destruirlas, no para que vean que sabes mucho. Porque cuando nosotros pretendemos que sepan que sabemos mucho, es cuando caemos más pronto. Porque por el mismísimo pecado vino el juicio de Dios sobre Luzbel, por el orgullo. Así que nuestra cualidad dentro de estas 5 conocimientos es la humildad. No el sentirse, no es que yo ya conozco principados, potestades, gobiernos, ya aquí yo, no es cierto. Porque cuando tú dices saber algo, es cuando te estás queriendo enaltecer y es cuando te tira el diablo porque le das derechos legales. Por eso es que lo último que tenemos que saber es cómo se mueve el diablo. Tenemos primero que saber quiénes somos nosotros. 5 cosas que vamos a hacer en este tiempo, que voy a tratar por la enseñanza que el Espíritu Santo me da, por la unción del Espíritu Santo, tratar de definir estas 5 condiciones. Ser sano para ser santo. Quitar la ignorancia viviendo lo que conozco de Dios.
Conozco a Dios en su poder y en su dominio y en su amor por mí. Conozco la autoridad que Él me ha dado por ese amor y hasta entonces voy a saber por dónde se mueve el diablo para decirle: diablo, vete en el nombre de Jesús. Es muy importante estos 5 pasos y vamos a estar hablando de ellos. Para ser santo debo ser sanado, lo he dicho tantas veces esta mañana, pero es que es importante que nos conozcamos primero nosotros antes de conocer al diablo. Tú debes saber tu lugar como hijo de Dios antes de enfrentar al diablo. Y entonces tenemos que aprender nosotros a ser sabios, prudentes, sencillos y humildes. Si de veras vamos a sanar y vamos a ser santos, vamos a ser sabios, prudentes, sencillos y humildes. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer. No puede haber orgullosos, soberbios, presumidos. Usted sabe. Mire, Jesús mismo lo dijo en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira, el primer paso nos manda como ovejas en medio de lobos. Los hijos de Dios contra los hijos del diablo. ¿Y cómo tienen que pelear? Con prudencia y con sencillez. No con orgullo y altivez. No, ¿cuál demonio? Yo me lo he hecho. A ver, yo voy y yo... Sencillez, humildad, es lo que Dios quiere. Tú no puedes vencer al diablo sintiéndote Superman, ser presumido. Cuando somos presumidos por los triunfos espirituales del pasado, ya estamos siendo dominados por el diablo. Porque si algo se logra, es por la gracia de Jesucristo, no porque usted o yo seamos muy buenos. Es solamente la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Así que nuestra actitud es saber que somos instrumentos de Dios para gloria de su nombre. Instrumentos de Dios para gloria de su nombre. No podemos hacer la guerra de otra manera. No podemos ser confiados. Tenemos que ser muy escrupulosos con nuestro testimonio y estar constantemente delante de la presencia de Dios diciendo: Señor, muéstrame qué tengo que cambiar, muéstrame quién soy yo para ti, enséñame si estoy bien o estoy mal. Si estás bien, sigues haciendo lo mismo, no te vas a sentir Superman. Y si lo estás haciendo mal, te humillas delante de la presencia de Dios para pedir que Él te limpie. Acuérdese que Adán cayó en el paraíso. No podemos ser confiados. Ya, aleluya, ya vencí una vez al diablo. Cuando tú vences una vez al diablo, sé más humilde y más sumiso y más obediente. Porque entonces tienes la cobertura del Espíritu Santo. No te confíes por los triunfos del pasado. Siempre mantente en humildad delante de la presencia de Dios. Ten cuidado, porque hay gente que dice: es que yo conozco tanto de la Biblia que el diablo me hace los mandados. Quiero presentarte al buen rey Salomón. Salomón era un hombre tan sabio que escribió 3 libros en la Biblia. Fue un hombre tan recto en el principio que el Señor se le apareció y le pidió que le dijera qué quería. Tuvo una visitación personal de Dios. A ti y a mí nos visita el Espíritu Santo, pero a él Dios se le apareció. Dice la palabra eso.
Fue el hombre más sabio que ha habido y nunca habrá, ni hubo ni habrá hombre más sabio que Salomón. Pero mire una cosa, la sabiduría que él manejó no le fue suficiente para garantizar su fidelidad a Dios y cayó. Se confió. Nunca te confíes en la guerra espiritual. Nunca. Y todos estamos en la guerra espiritual ahora. Quieras que no, cuando te conviertes en hijo de Dios, entras a una guerra contra Satanás, a fuerza. Y hay gente que tiene miedo. Y cuando se habla de guerra espiritual, ay, nanita, me da miedo. Pues sí, a todos. Pero cuando sé quién soy, entonces tomo autoridad y reprendo las obras de las tinieblas. Hermano, nunca vamos a hacer la guerra con orgullo o altivez o soberbia. Los más grandes predicadores que yo he conocido que han caído, personalmente que yo he conocido, y algunos que yo he conocido que no he conocido personalmente, pero que he conocido alrededor del mundo que han caído, ha sido por soberbia, por orgullo, por vanagloria. Porque Lucifer un día, estando delante de Dios, dirigía y cantaba alabanzas a Dios, pero entró el orgullo y entonces cayó. Así que nuestro común denominador, queridos hermanos, tiene que ser humildad. Nunca debemos sentirnos suficientes, porque seríamos arrogantes, seríamos insolentes, seríamos presuntuosos, y no puede haber autoridad de Dios en una persona así. Porque el hombre que hace la guerra al diablo y gana, primero es siervo. Si usted es un hombre casado, primero le sirve a su esposa y a sus hijos y los trata bien y les da un lugar precioso en su vida, entonces tiene autoridad para hacer la guerra. Pero si usted es un patán y un bueno para nada en administración del amor de Dios para su esposa y sus hijos, ¿cómo se atreve a ir a la guerra? Sería una estupidez, sería una torpeza, una tontería. Perdónenme. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar a la paloma, amarla, ministrarla, ser sacerdotes. Y para ser sacerdotes, el sacerdocio empieza en nuestra casa. Y luego contra Satanás. Y las hermanas que se esponjaron tienen que ser sumisas, obedientes, respetuosas, intercesoras, apoyadoras que levantan a su esposo para que entonces puedan ir a la guerra espiritual. Pero si no tiene eso, no puede ir a la guerra espiritual. Así que nunca una iglesia que se siente la casta sagrada va a ganar, siempre va a sufrir pérdidas. ¿Qué miedo me da que alguno de ustedes pretenda decir, no, es que ahí en Restauración lo máximo, no nos pase a molar? Mejor diga, ahí en Restauración tratamos de servir a Dios con nuestro cuidado. No sabemos casi nada, pero estamos luchando para saber más. Bueno, hermano, le voy a decir, bueno, pues sí, hermano. Y entonces usted discierne después, pero permítame, hermano, ahí veo que hay un demonio. ¡Sale en el nombre de Jesús! ¡Ay! ¿No? ¿Me entiende? No por palabras, por testimonio. Pero cuando tienes testimonio no lo haces para el show, sino lo haces para gloria del Rey. Entonces, nunca seamos presuntuosos. Yo he oído de una iglesia en especial que siempre dice, no, no, dos, ya llevo dos. No, tres. Tres. Dice, no, en esta iglesia, ¿cómo dicen? ¿Qué es palabra? ¿Cómo dicen? Los estudios esos que... La iglesia esta que dice que es palabra explosiva, palabra... ¿Cómo dice? No, temas cardíacos, dice. Dice esa iglesia, temas cardíacos. Aquí se manejan temas cardíacos, lo profundo, la carne. Hermano, ya está mal esa iglesia.
Ya está mal el que dice eso. Hermanos, si sabemos algo, es por Cristo. Y si sabemos algo y vivimos algo, es por el Espíritu Santo, por su gracia. Entonces, ¿cuál casta sagrada? ¿Cuál la mejor iglesia de México? No, tú estás en la iglesia que tienes que estar y estás tratando de ayudar al cuerpo de Cristo a hacer algo. Así que hay que aprender a vivir en humildad. Hay que aprender a vivir en santidad. Porque los asaltos de Satanás pueden ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el enemigo no podrá desolarte porque tú estás lleno de amor, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y el enemigo no puede asolar nada de tu vida porque tú eres santo. Mire lo que dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, amén, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que dice esta escritura que cuando estamos en camino de santidad, no pasará Satanás por allí. No pasa, no soporta la pureza, no soporta el amor, no soporta la integridad de un hijo de Dios, no puede. Entonces usted hace calzada y llega hasta donde quiera porque está con usted Cristo. Entonces estamos haciendo este camino de santidad. Dice, es un camino de santidad con letra mayúscula, camino, quiere decir Jesús está contigo, no pasará inmundo, no se atravesará, ni se te parará junto, ni a derecha, ni a izquierda, ni atrás, porque huirá de vosotros, dice la Biblia. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Lo único que hace resistencia y que huye el diablo es tu santidad. Entonces, nuestra vida tiene que ser abrazando un modo de vida como el de Jesús. No puede atacar posicionamientos de Satanás sin que usted haya abrazado la forma de vida de Jesús. Todo lo que habla del fruto del Espíritu debe ser parte de nuestro testimonio. Hay gente que se esfuerza por dar fruto. Mire, le voy a dar un consejo. El fruto del Espíritu, es un don de Dios por la santidad. Y es una consecuencia de vida. Es espontáneo. No tienes que pujar para ser santo, para tener amor. Es parte de tu vida, es parte de tu personalidad. ¿O a poco un árbol que da manzanas, para dar manzanas está... Es parte de su naturaleza. A veces nosotros queremos amar, queremos tener fe, ¿verdad? Queremos tener templanza, queremos hacer testimonio del fruto del Espíritu. Es espontáneo. Quien es santo, espontáneamente es utilizado por el Señor. Entonces, en esa actitud de integridad, de santidad y de fe, entonces el diablo no puede resistir tu posicionamiento y se va porque Jesús está contigo. Entonces, cuando atacas posiciones del diablo, como lo vamos a empezar a hacer, él se va a querer levantar contra ti asustándote. Pero si está el Espíritu de Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, Juan hablaba de nuestra autoridad de hijo sobre las autoridades espirituales de maldad. Porque dice en ese contexto de esa escritura
que ya está en operación el espíritu del anticristo, no el anticristo, pero su espíritu está apoyado por todos los demonios. Y entonces, basado en eso, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y ya habéis vencido. Y usted se pone a pensar, bueno, pues ¿cuándo he vencido yo? Pues mira, como Dios ya venció, te transfirió su victoria. Solamente hay que creer que Jesucristo, cuando murió, cuando estaba en la cruz, cuando sufrió tanto, cuando Él murió, bajó 3 días y le quitó el dominio a Satanás y a la muerte, y ya no reinan más. Ahora el único Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces Él ya ganó y nos lo transmitió. Pero por eso tenemos problemas, porque no hemos vivido en santidad. El pensamiento de enfrentar batallas a los espíritus del mal realmente es un tema, un concepto inquietante. Porque, pues sí, da mello, como dicen los niños, da miedo. Pero, de todas maneras, ya estamos en una guerra. Y Dios lo que quiere hacer es darnos las victorias. ¿Y sabe qué va a hacer? Ensanchar nuestro territorio, como persona y como iglesia. Las victorias espirituales se determinan porque tu visión de tu vida, de ti mismo, de tu familia, de tu iglesia y de tu nación crece en oportunidades para ser bendecidos todo el tiempo. Entonces, muchos de nosotros, como yo le decía hace un rato, llegamos a la iglesia pues como personas heridas, lastimados. ¿A poco no? Yo cuando hago una reflexión de cómo me encontró Dios, yo me acuerdo que mi cuñada me decía: tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Y yo le decía: ya de eso en diciembre hago 20 años. Ahora en diciembre, 1 de Dios, hago 20 años de haber conocido a Jesús. No ha habido tiempo más hermoso en mi vida, ¿eh? Bueno, entonces mi cuñada, la que me evangelizó, me decía: tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Y entonces le decía: ¿yo? Si no he matado a nadie, no le he quitado el pan a nadie. ¿Cuántos dijeron eso? Bueno, cuando me alcanzó el Señor, me arrepentí. Lo demás, cuando yo veo lo que era, yo creo que hoy no hubiera sobrevivido a este año si yo hubiera seguido en la forma en la que había vivido. Dios ha descubierto mi vida y me ha enseñado unas cosas horrorosas de Él, de mí, y me las ha quitado porque yo he podido, gracias a Dios, entregárselas. Entonces, yo siempre comparo a mi vida, y no sé si usted la compara igual, como los que llegaron con David a la cueva de Adulam. Yo busqué en 1 Samuel 22:2, está esta historia, dice: y se juntaron con él, con David, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y eran como 400, dice, que se metieron a la cueva de Adulam con David. Fíjate nada más qué calidad de hombres: afligidos, endeudados y en amargura. Híjole. Y tú puedes decir: bueno, pues estos no la hacen. Siempre he visto a los discípulos: ay, estos discípulos ninguno se salva, todos están torcidos, amén. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, y Dios no los vio como eran, sino como iban a ser. Y así Dios nos trajo como que a la cueva de Adulam, y luego Dios, que es grande en misericordia, nos hizo una profunda transformación en nuestro carácter y personalidad, nos dio autoestima, nos valoró, nos amó, nos entrenó y nos dejó como valientes y esforzados. Tú puedes leer en 2 de Samuel 23, del 8 al 39, en lo que se convirtieron esos hombres que estaban al principio con David
aquellos que estaban afligidos, endeudados o amargados, Dios los llevó al arrepentimiento, a la conversión, y luego fueron llamados los valientes de David. Y ellos hacían pedazos uno solo a 300 o 400 enemigos filisteos con una lanza, con una espada. Eran tremendos, se convirtieron en los valientes de David. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y durante ese tiempo el Señor permite llevarnos al desierto, Él tiene misericordia de nosotros en el desierto, porque tiene un propósito de cambiar nuestra vida a que seamos esas extensiones y demostraciones de su gracia para romper todas las obras de Satanás sobre nuestra vida. Entonces, usted y yo, cuando ya somos esos valientes transformados por el poder del Espíritu Santo, es porque Dios tuvo fe y confianza en nosotros. Porque vea, a niveles macros estamos hablando ya de 7,000 millones de hombres y mujeres en la tierra. De esos 7,000, bueno, me voy a meter a 100 millones de los que hay en México, en la República Mexicana. Y de esos 100 millones de mexicanos, usted hoy está en una iglesia alabando, adorando, conociendo la palabra de Dios. Dígame si no es especial Dios al fijarse exactamente en usted o en mí. Y luego Él nos llamó y cuando vemos lo que éramos, ¡ay, qué vergüenza! Pero nos tuvo confianza y nos transformó y nos cambió en nuevas criaturas. Nos dio autoridad en su nombre y ahora ya estamos listos para hacer esa guerra en el nombre de Jesús. Y hay 3 frentes de batalla en mi concepto, hay 3 frentes de batalla en la guerra espiritual que usted y yo vamos a hacer. El primer frente de batalla es nuestra mente. Ese es el primer lugar que hay que sanar, nuestra mente. La mente es parte del alma y la mente es el motor del alma. Tú eres lo que tú piensas, hermano. Nada más. Tú eres lo que tú piensas. Yo estaba leyendo un día un libro de psicología. No se vayan a romper algunos las vestiduras porque leo el libro de psicología, por favor. Pero estaba leyendo un libro de psicología y entonces hablaba de un hombre, no me acuerdo cómo se llama este hombre, pero uno de los cirujanos plásticos más famosos de los Estados Unidos, el que se dedica a cambiarle el rostro a actrices y actores en Hollywood. Y dice que él pudo ver esto, que una persona que estaba pues más o menos así, fea, digamos al nivel de la belleza humana, lo ponía o la ponía beautiful, la ponía preciosa o lo ponía guapísimo. Pero se dio cuenta que las personas seguían comportándose como los mismos feos de antes. Y decía, por ejemplo, que hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo me fijé en uno, el de Michael Jackson. ¿Cuántos has visto ese negrito? Bueno, ya es blanco, bueno, medio negro y medio blanco. Ese sí es medio. Siempre se anda tapando la cara. Y parece un muñeco de espanto, pero parece un muñeco. Pero siempre anda tapado de la cara. ¿Por qué? Porque no es él lo que está en su figura, sino lo que hay en su corazón. Por eso es tan importante sanar nuestra mente. Porque cuando nosotros estamos en donde nos peinamos, nos vemos y por ejemplo se ve Carlos Sánchez, ¿no? Y se ve y dice, ay, Señor, qué guapo me hiciste. ¿Por qué? Porque tiene su corazón guapo. Pero hay otros que se ven en el espejo y dicen, ay, qué feo estoy, y es muy atractiva. Dice, pero qué feo soy. ¿Por qué? Porque así está su corazón. Porque cuando está feo el corazón, uno se siente feo. ¿Cuántos se sienten feos? Bueno, ya ni levante su mano. Porque así está su corazón. Entonces, ¿cuál es el primer frente de batalla? Tu corazón.
Por eso, fíjate, Dios, ¿qué nos manda en la palabra de Dios? Dice que nos amemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es más, algo más. Esto es un comercial para los matrimonios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5 que así como el hombre se ama, ame a su esposa. Entonces, cuando un hombre maltrata a su esposa, es que él mismo no se ama. Algo está mal en su corazón. Tiene que checar su corazón. Los cambios empiezan en el corazón. La transformación empieza en el corazón, en el alma. Si nuestra alma no está sanada, entonces nuestra mente va a estar dañado. El motor del cuerpo, que es la mente, va a estar dañado. La mente no es un órgano, es una función del cerebro. Nadie puede tocar o medir la mente. Está en el alma. Y Dios entonces quiere que sanemos primero nuestra mente. Hay unos que se sienten lo peor y otros que se sienten lo máximo, ¿verdad? Entonces, ni lo máximo ni lo de abajo es correcto, pero el término medio, el equilibrio de Dios en nuestra vida es el que nos da los valores. Entonces, 3 frentes de batalla: nuestra mente, la segunda, la iglesia, porque la iglesia es el testimonio viviente del poder de Dios. La gente está cansada de que usted le hable de Dios si no ven a Dios en prodigios, milagros y maravillas. Que usted vaya a orar por un enfermo y el enfermo sane, o Dios le diga no va a sanar y usted le diga mira, no vas a sanar por esto, por esto, por esto, por esto. Y Dios me está haciendo discernir esto, y te traigo esta palabra profética. ¡Ay, jole! O usted ve a alguien que se está muriendo y usted dice, por fe, el Señor me está diciendo que vas a ser sano. Y se está muriendo y Dios te dice, va a estar sano. Y cuando sana, ¿qué tal? ¿Quién te dijo? Mi Señor y Dios Todopoderoso. Oye, yo quiero conocer a tu Dios. La iglesia es la que demuestra el poder de Dios. La iglesia es la que manifiesta con prodigios, maravillas, su presencia. Y usted es alguien que puede ser usado por el Espíritu Santo para hacer prodigios, milagros, maravillas, señales y cosas tremendas para la gloria de su Dios, de nuestro Dios. Pero nos da miedo, porque no está nuestra mente bien, no estamos sanos, porque hay tinieblas en nuestro corazón, porque hemos pecado contra Dios y sabemos re bien, pero que sabemos muy bien que no la hacemos porque hay pecado. Pero en lugar de quitar el pecado nos angustiamos, en lugar de ir a Dios y decir, Señor, aquí está mi pecado. La habilidad del Espíritu Santo es tan grande y es tan poderosa que usted solamente entréguele su pecado. Usted o yo no nos podemos quitar el pecado, pero Dios sí puede. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha venido por usted y por mí, los pecadores. Los buenos no existen. Y los pecadores somos los que estamos reunidos buscando ser sanados en nuestra mente, en nuestra vida, para poder hacer la obra grande de la iglesia de Jesucristo en prodigios. Que usted vaya y discierna que hay espíritus satánicos, que usted discierna que hay oposición del diablo, que usted pueda discernir que está la presencia de Dios también. Hermanos, son 3 áreas de guerra: la mente, la iglesia y los lugares celestiales. Hay territorios repartidos en los principados y potestades. Usted sabe que vino el Papa y se trajo a Juan Diego. Es un territorio espiritual de Satanás. Levantan a 2 hombres beatos y son territorios en zonas de Oaxaca. Juan Diego en zonas de Cuautitlán, brother, en zonas de por acá, por el oriente, en zonas de pobreza, para tener agarrada a la gente con espíritus satánicos por la idolatría. Fíjese, estaba yo leyendo, no me acuerdo en dónde, mano, y yo lo iba a anotar, pero después se me perdió, ya no lo pude sacar el dato bien, pero usted lo tenemos que investigar, pero esto fue lo que leí, que en el papado
de Juan Pablo II, se han canonizado y beatificado más hombres y mujeres que en cualquier otro tiempo de la historia de la Iglesia Católica Romana, desde que se inició hasta estos tiempos. Estamos hablando de casi 2000 años. De Constantino para acá, no me acuerdo qué siglo era Constantino, como el sexto, ¿no? En el tercer siglo, Constantino. Del tercer siglo a este, ¿cuántos siglos van? 17, 18 siglos. Bueno, en 18 siglos han sido menos los que se han beatificado y canonizado que los que este hombre ha beatificado y canonizado en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mover en lugares celestes en donde se manejan territorios y Dios nos ha mandado a conquistar esos territorios. Pero entonces, ¿con qué tengo que empezar? Conmigo, con mi mente, con mi iglesia. Y entonces yo puedo salir y reprender a esos principados y potestades en el nombre de Jesús y se van a ir. Ahora, ¿sabe por qué la iglesia, esta católica, está haciendo esto? Poniendo esos principados y potestades en todas las naciones y en México también. Porque cada día pierden más territorio. Cada día la iglesia de Jesucristo es más fuerte en todo el mundo. Estaba yo leyendo en Prisma, la revista Prisma, que hay estadísticas gubernamentales en todos los gobiernos de América Latina en que cada semana se salvan 16,000 personas en América Latina. 16,000 personas por semana en toda América Latina. Hay más decisiones por Cristo, hay cientos de miles de decisiones por Cristo, pero estoy hablando de gente que se bautiza, que está en un discipulado y que está dentro de la iglesia. 16,000 personas cada día, cada semana en América es encontrada por Jesucristo. A ver, 16 por 54, ¿cuánto da? Ustedes que son tan rápidos para las cuentas. ¿Cuántos? ¿Qué? 864,000 personas son cada año a la iglesia de Jesucristo sin falta. Entonces, en los últimos 10 años, imagínate, más o menos 10 millones de personas han venido a los pies de Cristo y están en las iglesias. Algo está pasando, hermanos. Hay que combatir sin miedo. Pero entonces, ¿cuáles son esas tres áreas? Nuestra mente, la iglesia y los lugares celestiales. Sin miedo debemos combatirlo con la seguridad de la presencia superior del Espíritu Santo de nuestro corazón. Pero entonces, en síntesis, ¿qué tengo que hacer para empezar esta guerra? Determinar cuáles son tus áreas vulnerables. ¿Cuáles son tus áreas débiles? ¿Cuál es tu área con la cual pecas contra Dios? Reconocerla, entregársela a Dios por más fea que ésta sea, y entonces estás preparado para la guerra espiritual. Antes no. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es aprender a luchar con nosotros mismos. Los enemigos a vencer somos nosotros primero, no el diablo, somos nosotros. El primero que tiene que ser vencido soy yo, es mi carne, mis ambiciones, mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia. Todo aquello, el robo, la mentira, la lascivia, la concupiscencia, las cosas sexuales, cómo atacan las cosas sexuales. Todo eso, hermano, tiene que ser entregado a Dios con un corazón dispuesto. Porque si usted o yo toleramos el pecado, estamos tolerando a Satanás. Si usted y yo tenemos un área de nuestro corazón en tinieblas, estamos dejando que el diablo nos atormente porque toleramos a los demonios. Y qué paradójico que usted o yo amemos al Señor de todo corazón,
pero con nuestros actos sirvamos al demonio. Por el pecado. Cuando tú pecas estás sirviendo al diablo. Y cuando tú pecas en secreto también. Hay gente que tiene hábitos impuros tan feotes que deben de ser cuidados. Si tú tienes un poquito de tinieblas en tu corazón, tienes al diablo trabajando. Entonces, ¿cuál es el primer principio que quiero dejar listo en su corazón en esta mañana? Que el principio de la guerra espiritual es salir de nuestras propias tinieblas. La semana que viene vamos a estar hablando de la segunda parte de la guerra espiritual y le voy a demostrar bíblicamente cómo es que un cristiano puede tener tinieblas. El término tinieblas es oscuridad espiritual, obscuridad moral, obscuridad intelectual. Las tinieblas surgen por el error, la desobediencia, la ceguera voluntaria, la rebelión. Las tinieblas representan el sistema satánico absolutamente opuesto a la luz de Cristo. Y nosotros queremos la luz de Dios y tenemos tinieblas. Vamos a ver esto en la semana que viene. Yo lo invito a que usted quite esas tinieblas de su corazón en este día para poder comenzar la guerra espiritual. Si usted tiene orgullo, si usted tiene falta de perdón, si no ha perdonado, esos son problemas serios. Pero vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestros amados músicos que estén listos para dirigirnos en esta hora. Y vamos a disponer nuestro corazón para decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Porque a veces, hermano, nuestro principal problema es que amamos el pecado y seguimos teniendo tinieblas en nuestro corazón. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tomar un tiempecito de reflexión personal. ¿Qué tinieblas tenemos en nuestro corazón hoy? ¿Qué área de nuestro corazón no ha sido sanado? Nadie más que nosotros sabemos qué ha pasado a través de los años en nuestra vida. Nuestro odio, rencor, falta de perdón, temor, vergüenza, amargura. Todo este tipo de cosas tienen que estar presentes hoy delante de la presencia del Rey. Usted disponga su corazón en esta hora a quitar esas tinieblas. El diablo viene a zarandearnos cuando hay en nosotros tinieblas. Cuando hay en nosotros gustos por el pecado, la pornografía, la lascivia, la concupiscencia, la mentira, la irresponsabilidad, el violar los derechos de los demás, el amar la injusticia, la corrupción. Todo eso, queridos hermanos, es pecado en contra de Dios. Usted tiene que en esta hora que estar orando y ponerse a cuentas con el Señor y decirle qué área de su vida está contaminada. Y decirle, Espíritu Santo, mira, yo tengo este problema. A mí me pasaba algo. Yo una vez identifiqué un pecado feo, guácala. Y decía yo, ¿cómo se lo voy a decir a Dios? Dios lo sabe. Nomás está esperando que usted lo confiese. Dios está esperando que cada uno de nosotros confiese su pecado en esta tarde, hermanos, en esta mañana. Jesús no quiere que ignoremos nuestras debilidades. Identifiquemos para que Él pueda destruir las obras del diablo. Dice Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted dígale a Dios, ¿cuál
áreas vulnerables. Es usted enojón, intemperante, desesperado. No es usted tolerante, paciente, todo lo contrario. Hermano, tenemos un problema. Usted es orgulloso porque conoce lo que conoce de la palabra de Dios. Usted siente que sabe más que los demás y usted ha menospreciado a personas que saben menos que usted y usted los califique y dice, este le pongo 10 porque sabe mucho y este 5 porque usted se pone en el lugar de Dios. Que en esta hora, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, tú limpies a los corazones de mis hermanos, para que todos y cada uno podamos quitar el pecado que nos asedia y que nos roba bendiciones y que nos limita en la guerra espiritual. Mas en esta hora, Señor, yo pongo a todos ellos para que por este poder precioso de tu Espíritu Santo nos sea quitado, Señor, nos sea extraído de nuestro corazón el pecado, Señor. Ayúdanos a desechar el pecado, a aborrecer el pecado, a vomitar el pecado, a no aceptar el pecado en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usted puede querer mucho a Dios, pero su mente puede estar manejada por Satanás.